El corazón de la Amazonía es un lugar de una belleza que, de verdad, te deja sin aliento. Pero en cada sombra, ahí mismo, se esconde un peligro. Lo que vamos a explorar hoy es precisamente eso, la crónica de una familia, una premonición y una lucha por la supervivencia que, sinceramente, desafía toda explicación. Una de esas historias que nos hacen cuestionar dónde termina la casualidad y dónde empieza el milagro. Bueno, pues todo esto arranca con una sensación, una inquietud muy profunda que se apodera de un hombre llamado Firpo. Y no es una simple corazonada, no, es algo más. Es como si la mismísima selva le estuviera susurrando una advertencia, un presagio de que la calma estaba a punto de romperse y de la forma más terrible que uno puede imaginar. Y esa ansiedad de Firpo, pues, encuentra su origen en un descubrimiento aterrador, uno que tiene que ver con el árbol más imponente que, irónicamente, se suponía que debía proteger su hogar. Resulta que mientras buscaba una gallina, una cosa de lo más cotidiana, se topa con una verdad que le hiela la sangre. El guardián de su parcela, ese coloso de más de 6 metros de diámetro, se sostenía sobre una base podrida, lista para ceder en cualquier momento. La imagen de la desgracia, claro, se le instaló en la mente y ya no pudo quitársela. Ese árbol era, en fin, una metáfora perfecta de la selva. Por fuera, una auténtica obra de arte, cubierto de orquídeas y flores de 1000 colores, vamos, el sueño de cualquier pintor. Pero por dentro, la historia era otra. Las hiedras lo estrangulaban como si fueran serpientes, y sus raíces, que no se veían, ocultaban la muerte. Y claro, con esa imagen en la cabeza, esa noche Firpo no pega ojo. Mientras su familia duerme tranquilamente, él está en vela. La quietud de la noche no le da paz, al contrario, alimenta su obsesión. No hace más que observar la penumbra, escuchar los sonidos de los bichos y sentir que el tiempo simplemente se agota. Y entonces, el presagio que le carcomía por dentro explota. Se convierte en una realidad ensordecedora. La naturaleza al final desata toda su furia. Cerca de la medianoche, un relámpago gigantesco ilumina toda la escena, seguido de un trueno que parece que va a quebrar el cielo. La lluvia empieza a caer a chorros y de repente la sinfonía nocturna de la selva se apaga por completo. Un silencio aterrador lo invade absolutamente todo. En medio de ese caos, Firpo no se lo piensa dos veces. Sabe lo que se avecina. Su plan es desesperado, una reacción de una fracción de segundo que depende de una única palabra clave en mitad del estruendo. Su supervivencia ahora misma depende de la confianza ciega en su instinto. Y entonces lo oyen. No es el rugido del viento ni el golpear de la lluvia. Es un silbido agudo, penetrante, el sonido inconfundible de una masa de toneladas precipitándose hacia el suelo, el sonido de la muerte acercándose. El impacto sacude la casa como si fuera un juguete de cartón. El suelo tiembla y al estruendo del árbol se le une el sonido de botellas y objetos que se rompen dentro. El mundo se convierte en un caos absoluto de ruido y vibración. En esa oscuridad, en ese estruendo, la primera pregunta de Firpo lo es todo. Y la respuesta es, contra todo pronóstico, un sí. Se han tirado al suelo justo a tiempo, protegiendo a sus hijos. Nadie, absolutamente nadie, tiene ni un solo rasguño. Es, sin duda, el primer milagro de la noche. Han sobrevivido al primer golpe, sí, pero la casa está dañada y la tormenta ruge con más árboles que están a punto de caer. No se pueden quedar ahí. Tienen que huir, meterse en el corazón mismo de la furia. La huida es una auténtica pesadilla. Primero tienen que trepar por el inmenso tronco caído que bloquea la puerta, una hazaña que sería imposible en cualquier otra situación. Corren descalzos sobre espinas, se hunden en arenas movedizas, caen en un pantano con el agua hasta los hombros. Solo el puro instinto de supervivencia les hace seguir adelante. Y mientras otro árbol cae peligrosamente cerca de ellos, el instinto de amparo es diferente. En medio de todo ese terror, su reacción es de pura fe. Cae de rodillas y se pone a rezar, con las manos hacia el cielo. Una imagen de devoción en mitad del apocalipsis. Al final, destrozados, cubiertos de un barro que olía fatal, llegan a la casa de sus compadres. Se los encuentran y los reciben entre lágrimas de shock y de alivio. Están vivos, gracias a Dios, no paraban de repetir. Por ahora, al menos, estaban a salvo. Han sobrevivido a la furia ciega de la naturaleza, sí, pero la amenaza no ha desaparecido. Ahora se enfrentan a un peligro distinto, uno que creen que pueden controlar. El segundo árbol podrido. El que llaman el árbol de la muerte. Firpo contrata a Vega, un maderero de la zona con mucha experiencia. Él y su ayudante se ponen a trabajar, muy confiados. Le aseguran a la familia que controlan la situación, que saben perfectamente cómo dirigir la caída para que no ocurra otra desgracia.
Pero justo cuando parece que el control humano se va a imponer sobre el caos, entra en juego un factor impredecible. Un pequeño cambio que lo altera absolutamente todo y que da paso a un momento que desafía toda lógica. El cielo está despejado, no se mueve ni una hoja. Pero, como por arte de magia, surge una suave brisa. Y la cara de Vega se transforma en una máscara de horror. El árbol, muy lenta pero inexorablemente, empieza a inclinarse, justo hacia la pequeña casa. Y entonces ocurre lo inexplicable. En plena caída, con la destrucción ya sentenciada, el árbol es que parece que se detiene en el aire por un instante, y luego, como si una mano gigante e invisible lo empujara, gira, cambia de rumbo y se desploma justo al lado de la casa. Apenas roza el tejado. La familia ha sobrevivido a 2 encuentros con la muerte en menos de 24 horas. Ahora solo queda la destrucción por un lado y una inmensa gratitud y un asombro que roza lo sobrenatural por el otro. El resultado es un contraste increíble. Por un lado, la destrucción. El interior de la casa es un caos. Por otro, la salvación. La estructura sigue en pie. Y lo más asombroso de todo es que la moto de Firpo y una mesa que había sacado al patio están intactas en el pequeño hueco que ha quedado entre los 2 árboles caídos. Sus palabras lo resumen absolutamente todo. No es solo alivio. Es la conciencia de haber sido testigos de algo que va mucho más allá de la suerte. Es la sensación de haber sido protegidos por una fuerza mayor. Al final, la historia de Firpo y su familia nos deja flotando en esa pregunta, ¿no? La premonición, la supervivencia imposible, ese árbol que cambia de dirección. ¿Qué es todo esto? ¿Una cadena de asombrosas casualidades? ¿O es quizá la prueba de que en los momentos límite actúan fuerzas que se nos escapan, que no podemos ni empezar a comprender? La respuesta, tal vez, está en esa delgada línea que siempre ha separado la fe de la razón.